De esa manera, como el dominio, y la salida debe ser otro número, otro conjunto de números naturales. De esa manera, ahí está, ¿no? Donde para nosotros la notación, esta notación significa factorial. Se lee factorial de un número. De un número. Se lee factorial de un número. Además, debemos mencionar que no existe el factorial de un número negativo. No puede haber un factorial. ¿Por qué? Porque el menos 2 no pertenece. A ver, porque no existe porque no pertenece. ¿Sí, verdad? Esto no pertenece a los números naturales. No existe el raíz cuadrado del factorial de este número porque no pertenecen a los naturales, ¿no? No existe factorial de un número, raíz de un número. No existe factorial de un número racional porque no pertenece al conjunto de los números naturales, porque estamos definiendo, se define, es una función, una correspondencia que el dominio del conjunto es desde 0 hasta infinito, los números naturales, incluido el 0, ¿no? Pero este número negativo es un número entero, ¿no? Estamos definiendo para los números naturales, ¿no? Y racional no pertenece a los números, al conjunto de los números naturales. Por tal razón no existe el factorial de estos números. No necesariamente raíz de 2, puede ser raíz de 4, raíz de 25, otros números racionales, ¿no? No existe. Ahora, ¿cómo vamos a definir? Vamos definiendo el factorial de los números. Bien, en este caso vamos a definir de esta manera. Directamente vamos a empezar de esta manera. El factorial del número 0 es igual, ¿no? Es igual a 1 y sigue siendo el 1. La entrada puede ser 0, ¿verdad? Sí, la salida tiene que ser 1. ¿Verdad? 1. Factorial de un número, ¿cuánto es? Sigue siendo 1 y la salida sigue siendo 1. Factorial del número 2. Empezamos de 2, rebajamos en 1 y el resultado es 2. 2. Con el número 3, factorial del número 3 es, empezamos desde 3, restamos de 1 en 1 hasta llegar hasta 1, entonces esto es 6. Uno más, factorial del número 4 es 4, 3, 2, 1. Esto es 24. El resultado es 24. De esa manera, etcétera, etcétera. Esto podemos continuar calculando el factorial de números siguientes que a continuación, ¿no? 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es la notación general? Entonces, factorial de un número n, podemos calcular n menos 1, n menos 2, n menos 3, etcétera, etcétera,
Sigue siendo multiplicación, tiene que llegar hasta 3, 2, 1. Como en este caso, siempre llega 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. De esa manera podemos hacer la notación enésima de un número factorial. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer? Una definición recursiva. Lo voy a borrar esto porque se escribe de esta manera, porque n es este número, ¿no? Si n menos 1 sería 3, a este 4 rebajamos o restamos menos 1, entonces 3. A este n restamos 2, serían 4 menos 2, 2, ¿no? Así sucesivamente podemos restar, ¿no? Esta expresión significa hacer estas operaciones, ¿no? De esa manera. Ahora bien, voy a borrar esto. ¿Cómo podemos calcular mediante una función recursiva? Esto es una definición. Definición recursiva. Recursiva. Vamos a llamarlo de esa manera. Definición recursiva. ¿Qué dice la definición? Un número factorial escrito de esta forma está definido. 1 si n es igual a 0. En otro caso, n menos 1 factorial si n es mayor a 0. Esta es una fórmula muy importante para calcular el factorial de un número mediante esta fórmula como una función recursiva. ¿Qué quiere decir recursiva? Es como una sumatoria, ¿no? Vuelve a ingresar a esta fórmula recursivamente. Las veces que se cumple una condición, ingresa a esta fórmula para poder calcular el factorial de un número. Si n es 0, se escribe 1. Si n es mayor a 0, entonces se hace esta operación. A ver, vamos a hacer con un ejemplo. Esto es, sí. Ejemplo. 4 factorial. Nosotros vamos a decir para nosotros si n es igual a 4. Entonces, n puede ser cualquier otro número natural, ¿no? Factorial de un número. Entonces, el factorial del número 4 es igual. N es 4, ¿no? Debemos introducir a esta fórmula. Aquí nos preguntamos, n es 4. ¿N es 0 o es 4? ¿No? O sea, esto se puede considerar como n empieza desde 4. Tiene que rebajar, ¿no? Tiene que rebajar, o sea, así. N es 4. N no es 0. N es mayor a 0. N es mayor a 0. Este 4 es mayor a 0. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer esta operación. Entonces, eso significa, anote el 4. Al 4 debe restarlo y ponga así, ¿no? De esa manera. Ahora, hacemos la operación aquí. 4 por, esto es 3 factorial, ¿no? Ahora, ¿cuánto es? En este caso, esto era así, ¿no? Ahora, mediante esta operación, resulta esto. Esto ya ha pasado su comparación. Hemos comparado con factorial de 4, ¿no? Estamos aquí. Esta n es ahora 3, ¿no? A ver, esta factorial lo vamos a hacer así, que no sea
Así. N es 3. N es mayor a 0. Sí, entonces haga esta operación. Otra vez, escriba 4. Aquí, escriba 3. A 3 debe restarlo el factorial. Eso sí, significa hacer eso, ¿no? Hacemos otra vez la operación. 3 por 2 factorial. Ahí está. En este caso, esto ya, n ya es 2. Preguntamos, ¿n es igual a 0? No. ¿N es igual a mayor a 0? Sí. 2 es mayor a 0. Entonces, hacemos otra vez, ingresa aquí, ¿no? Pregunta desde aquí, el factorial de este número, ¿no? N. Factorial de 2, ¿no? Ingresa aquí. Y otra vez hacemos 4 por 3 por 2. Entonces, a este 2 menos 1, factorial, debemos hacer, ¿no? Esto es igual. 4, 3, 2. Esto es factorial, ¿no? Queda así. 1. Esto ya ha pasado y solamente tenemos 1. Preguntamos, 1 factorial, ¿no? 1 es mayor a 0, sí. Entonces, no es igual a 0. ¿Sí? 1, n vale 1. Entonces, otra vez esto es 4, 3, 2, 1, 1 menos 1 factorial, ¿no? Ahí está. Voy a continuar de aquí a este lado, ¿no? Sería, entonces, esto sería 4, 3, 2, 1, aquí. 1 menos 1 es 0 factorial. Ahora el n es 0. N es 0, ¿no? Preguntamos. N es igual a 0. Ahora n no es mayor a 0. N es igual. Entonces, ¿qué escribimos aquí? 1, ¿no? Sería así. 4, 3, 2, 1, 1. Pero 1 por 1 es lo mismo que escribir 4, 3, 2, 1, ¿no? Por eso es que siempre llegábamos a 3, 2, 1, 3. Entonces, esto es total, la multiplicación es 24. De esa manera, podemos calcular el factorial de este número 4 mediante esta fórmula llamado definición o función recursiva, ¿no? Sería hacer esa operación, ¿no? También podemos automatizar esta fórmula mediante una programación que conocen ustedes mediante un lenguaje de programación automatizar. Introducir solamente el número 4 factorial, apretar una tecla y que calcule el factorial de ese número. Se puede hacer, ¿no? De esa manera, esta función recursiva también puede ser importante en algún momento para poder utilizar en alguna parte de los problemas que necesitemos utilizar esta definición recursiva. De esa manera. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de cómo poder calcular factoriales. Porque dentro de las definiciones de análisis combinatorio, constantemente vamos a utilizar lo que son los... En la parte de análisis combinatorio, las fórmulas que manejan son factoriales, ¿no? Entonces debemos saber calcular cuánto vale esta fórmula, ¿cómo se calcula esta expresión? ¿Cómo podemos calcular? Nos decimos, ya que nosotros sabemos cómo se calcula, cómo se desarrolla un factorial de un número, ¿no? Aquí, ¿cuánto es? Siempre primero los que están dentro de un paréntesis, ¿no? Entonces, 3 menos 1 es 2 factorial. 4 factorial es simplemente empezar desde 4, ¿verdad? 4, 3,
pero nos detenemos a 2 factorial. ¿Por qué? Porque podemos simplificar 2 factorial con 2 factorial, ¿no? Podríamos desarrollar más hasta 1, pero vemos que es posible simplificar y nos detenemos el desarrollo del factorial, ¿no? Esto con esto. Ahora, ¿qué nos queda aquí? Simplemente nos queda 4 por 3. Y esto es 12. El factorial de esta expresión, el resultado es 12. De esa manera podemos calcular. Otro ejemplo. A ver, podemos calcular, sí. 5 factorial, 3 factorial sobre 4 menos 2. 4 menos 2 factorial por 4 factorial. A ver, ¿cómo podemos calcular esto? Debemos tratar de simplificar esta expresión de factoriales y al final calcular simplemente un número, como en este caso. Entonces, primero siempre observar los factoriales que están dentro del paréntesis. Entonces tenemos, aquí es 4 menos 2, es 2 factorial. Esto es 4 factorial. ¿Cómo podemos desarrollar esto? Este 5 factorial vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque si desarrollamos este 5 factorial vamos a poder obtener una parte de factorial del número 4. No, sería así. A ver, 5. ¿Cómo se desarrolla un factorial de un número? Es así, ¿no? Aquí nos detenemos a 4 factorial. ¿Por qué? Porque observamos aquí que con esto podemos simplificar. Y el 3. El 3 podemos momentáneamente mantener, ¿no? En realidad podemos resolver directamente, rápidamente, ¿no? Todo podemos resolver. Sin embargo, para analizar, comprender, vamos a seguir desarrollando. Esto se queda aquí, ¿no? Así está, finalmente, haciendo la simplificación. Estamos ahí. Ahora podemos continuar. Sería 5, 3 factorial, aquí es igual, 3 por 2 factorial. Nos detenemos aquí. ¿Por qué? Porque observamos aquí 2 factorial, ¿no? Y de esa manera podemos simplificar. 2 factorial con 2 factorial es, el resultado es 15, ¿no? 5 por 3, 15. Entonces, de esa manera, obtenemos un número del factorial que corresponde a esta expresión expresada en función de factoriales, es 15. Mediante una simplificación de factoriales hemos obtenido 15, ¿no? De esa manera. Otra forma, otra expresión de factoriales podemos mantenernos de esta forma. ¿Qué tal si esto, mediante la expresión, supongamos n factorial? Esto puede decir simplificar. ¿Cómo podemos resolver esto? Puede decir simplificar o hallar, calcular esto. El resultado de tal manera que no esté en función de factorial, simplemente en función de variables, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos calcular? Nosotros sabemos que esto aquí es igual, ¿no? Mediante, a ver, esto es así. N al cuadrado podemos escribir n por n, pero esta es la definición correspondiente a n factorial, enésimo factorial, se define así, ¿no? Empezamos desde n menos 1 factorial, ¿no? N menos 1 factorial.
Y esto podemos simplificar con esto, n con n, y solamente nos queda esto, n sobre n menos 1 factorial, ¿no? De esa manera, el resultado sería esto. ¿Está? ¿No? Una forma de simplificar factoriales. Otra forma sería así. Si queremos calcular el factorial de n-5 factorial, ¿cómo podemos simplificar? A ver, ¿a qué sería equivalente o a qué sería la simplificación? ¿Cuál sería? Entonces, ¿no? ¿Cómo podemos simplificar? Esto es así. La definición de esta, nosotros sabemos así, ¿no? A ver, un poco para... Nosotros sabemos que la factorial de un número está definido de esta manera. Es la sucesión, ¿no? Esta sucesión de factores. Menos 2, menos 3, etcétera, 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 cuando esto va a llegar siempre a 3, 2, 1. Siempre va a llegar. Es una notación enésima de un número factorial, ¿no? Siempre se va a poder expresar un número factorial enésimo, de esa forma. Entonces, ¿cómo podemos escribir? Además, en el denominador aparece este factor, ¿no? Entonces, esto es así. Podemos escribir esto mediante esta definición. n-1, n-2, n-3, n-4, n-5 factorial. Nos detenemos aquí, porque observamos aquí que podemos simplificar. Por tal razón nos detenemos hasta ahí, ¿no? Y esto sería sobre... A ver, esto lo vamos a arreglar. Esto sería sobre n-5 factorial. ¿Sí? Así sería. Por tal razón nos detenemos para poder simplificar, ¿no? Hasta aquí. Podríamos haber continuado, pero observamos que con esto podemos simplificar. Entonces, simplificamos y finalmente el resultado de esto es nada más ¿no? El resultado sería esto. Nada más que esto, ¿no? n-1, n-2, n-3, hasta 4. n-4, hasta ahí, ¿no? Porque hemos simplificado con el 5, ¿no? Entonces, el resultado sería solamente esto. ¿Está? Resultado, ¿no? Fácil, ¿verdad? Entonces, esta parte es así, ¿no? ¿Cómo? El factorial de un número es 2 por 1. Factorial del número 3 es 3, 2, 1. Va rebajando de 1, ¿no? Empezamos de 2, va rebajando hasta 1. Empezamos de 3, va rebajando hasta 1. Nada más. Entonces, esto es 2 por 6. Y 6 es 12, ¿no? 12, ¿está? El resultado es 12. Otro ejemplo. 8 por un factorial por 0 factorial. Así lo vamos a hacer. ¿Cuánto es eso? A ver. 8, el 8 no tiene factorial. Simplemente anotamos 8. 1 factorial es 1. 0 factorial es 1. ¿No? Por definición. El factorial del número 0 siempre es 1.
por definición. Entonces, esto es 8, ¿no? Están los resultados. Si hacemos este n factorial, su notación siempre es n menos 1, n menos 2, ¿no? Y puede aumentar más, ¿no? Este puede rebajar n menos 3, etcétera, 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 hasta 3, 2, 1, en forma general. Pero por otro lado, también puede expresarse este número factorial. ¿De qué manera? También podemos observar de esta manera. A ver, este n factorial, ¿no? Lo voy a escribir con rojo. ¿De qué manera podemos observar esto? Esto es así. 1, podemos observar o al revés, ¿no? Así, al revés. Tal que en algún momento esto puede escribirse así, ¿no? O sea, al revés esto podríamos escribir así, ¿no? n menos 3, n menos 2, n menos 1 por n, ¿no? Se puede escribir al revés y sigue siendo el factorial del mismo número, solamente que hemos empezado rebajamos en 1, en 2, ¿no? Esto se puede desarrollar de la siguiente manera. ¿Cómo? De esta manera, ¿no? Empezamos de n más 2, n más 1, y esto se puede expresar de esa manera y en el factorial, ¿no? Este es el número más grande, va rebajando y puede quedarse a un número n. A ver, enseguida vamos a hacer con un ejemplo. Entonces, esto podemos simplificar así. Esto con esto se simplifica y solamente queda el n más 2, n más 1. El resultado sería nada más eso. El resultado sería esto. Pero, ¿cómo podemos entender esto? Sería así. Significa que un número puede estar escrito de esta forma, ¿no? A ver, si esto es así, ¿no? Puede ser así. 4 o 5. 5 por 4 por 3 factorial, ¿no? Por ejemplo, sería esta expresión, ¿no? Así. ¿Qué significa eso? Que a este 3 factorial estaría en lugar de n. A ver, esta parte estaría en lugar de n, ¿no? Esto sería así, ¿no? Sería n factorial. Pero aquí sería igual, a ver. Sería n más 3 más 1. Esto sería 3 más 1. Sería 3 más 1, ¿no? Y esto sería, a ver, sería, ¿cuál? ¿N cuánto es? 3, ¿verdad? 3 más 2, ¿no? Así sería. Es posible escribir, ¿verdad? Así. ¿Sí? Claro que aquí existe, con eso se puede simplificar. Esto significa que, ¿no? N más 2, n más n es, en este caso, n sería esto, ¿no?
n sería, en este caso 3, ¿no? N3, ¿no? Entonces, 3 más 1, 4. En realidad se puede escribir así. Es 4. 5, ¿no? Más 2, 3 más 1, 5. Pero se puede quedar aquí, ¿no es cierto? 5, 4, 3, ¿no? De esa manera se puede desarrollar, ¿no? De esa manera, y eso significa esta fórmula, poder desarrollar de esa manera y simplificar, y obtenemos el resultado. De esa manera podemos calcular algunos factoriales de los números importantes que quisiéramos calcular o vamos a poder calcular, ¿no?